Bien, aquí vamos a resolver otro triángulo oblicuo-ángulo, en donde nos dan como dato dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados, ¿sí? Dos lados y el ángulo comprendido, no es que me dan el ángulo opuesto a uno de los lados, ¿sí? Me dan dos y el ángulo comprendido. O sea que aquí voy a poder utilizar el teorema del coseno. Recuerden que fundamentalmente el teorema del coseno se aplica cuando tengo dos lados, ¿sí? Dos lados y el ángulo comprendido, o cuando tengo los tres lados, ¿sí? Si tengo los tres lados, el teorema del coseno me va a permitir calcular los tres ángulos, y si tengo dos lados y el ángulo comprendido, puedo comenzar hallando el lado que me falta, ¿sí? Y luego que tengo ese lado, tengo dos posibilidades: o aplico el teorema del seno para buscar los ángulos, o sigo con el teorema del coseno, ¿sí? ¿Cuáles serían entonces las incógnitas que tenemos? Tenemos el lado AB, que es el opuesto al ángulo C, y los dos ángulos que nos faltan, el ángulo A y el ángulo B. Vamos a comenzar por el lado, ¿sí? Aplicando el teorema del coseno, ¿sí? Recordar lo que decía: un lado al cuadrado es igual al otro lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado menos el doble producto de esos lados por el coseno del ángulo comprendido. Entonces, ¿cómo sería aquí? Sería el lado AB al cuadrado, que es el que quiero averiguar, es igual a 11 centímetros al cuadrado más 9 centímetros al cuadrado menos 2 por 11 por 9 por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos lados, que es 40 grados, ¿sí? ¿Qué nos queda? A ver, si hago 11 al cuadrado, nos queda 121 centímetros cuadrados. Recordar que tengo que elevar al cuadrado tanto el número como la unidad. Más, si hago 9 centímetros al cuadrado, 9 al cuadrado es 81 centímetros cuadrados. Si hacemos 2 por 9 por 11 por coseno de 40, todo junto en la calculadora, eso nos da 151,68. Como acá tengo centímetros y acá tengo centímetros, cuando los multiplico se suman las potencias, me quedan centímetros cuadrados, ¿sí? De este modo todas las unidades me quedan iguales. Eso quiere decir que yo puedo realizar esta operación porque están todas en la misma unidad. Si yo sumo y resto, ¿sí? Tal cual indica ahí, me queda 50,32 centímetros cuadrados. Recordar que el cuadrado ahora pasa como raíz cuadrada, pero si bien esto debería tener dos soluciones, por tratarse de un lado tiene una sola, ¿sí? Esto nos daría aproximadamente 7,09 centímetros. Recordar que si aplico propiedad distributiva del número y de la unidad, se me simplifica el cuadrado con el índice y me queda que la unidad es centímetros, obviamente lo que corresponde por tratarse de un lado, ¿verdad? Bien, ya tenemos un lado calculado, que es el lado AB. Por lo tanto, hasta ahora que tenemos los tres lados y un ángulo, podemos calcular con el teorema del coseno uno de los ángulos que nos faltan, el ángulo A o el ángulo B, y luego calcular con, por ejemplo, nuevamente el teorema del coseno el ángulo B, o si queremos podemos utilizar la propiedad de suma de ángulos interiores de un triángulo, porque ya que tenemos dos lados, dos ángulos, podemos calcular el tercero. Bien, vamos a empezar por calcular el ángulo A, ¿sí? Si calculo el ángulo A, ¿cómo plantea el teorema del coseno? Bien, ¿cuál es el lado que se opone al ángulo A? Es el lado BC. Por lo tanto, tengo que plantear que BC al cuadrado, que ya lo conozco, ¿sí? O sea, voy a plantear esta. BC al cuadrado es igual a ¿qué? A AC al cuadrado más, ¿cuál es el otro lado que nos falta? AB al cuadrado menos 2 por AC por AB por el coseno del ángulo A, ¿sí? Y acá conozco todo, ¿sí? Porque el lado BC me lo dieron como dato, el lado AC me lo dieron como dato, el lado AB lo acabé de calcular, 7,32
0,09 centímetros, ¿sí? Y de esto lo único que tengo que averiguar es el coseno de A, o sea, en realidad tengo que despejar el coseno de A para averiguar la medida del ángulo A. Así que voy a reemplazar. BC dijimos que era igual a 9 centímetros, lo elevamos al cuadrado, es igual a AC, que ¿cuánto mide AC? Mide 11 centímetros, ¿sí? Más AB al cuadrado. ¿Cuánto mide AB? 7,09 centímetros, es el que acabamos de hallar. Menos 2 por 11 centímetros por 7,09 centímetros por el coseno del ángulo A, ¿sí? ¿Cuánto da esto? A ver, esto da 81 centímetros cuadrados, esto da 121 centímetros cuadrados, 7,09 al cuadrado, ya lo hemos hecho anteriormente, ¿sí? Sería 50,32, redondeado obviamente, ¿sí? 50,32 centímetros cuadrados, menos, si hacemos 2 por 11 por 7,09, eso nos da 155,98 centímetros cuadrados coseno de A, ¿sí? Y acá hay que empezar a despejar el coseno de A, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? Pasamos estos dos términos, recordar que acá tengo que separar en términos, ¿no? Este es uno, este es otro y todo este es otro. Este lo tengo que dejar de este lado porque está multiplicando con la incógnita que quiero despejar. Pasaré estos dos al otro miembro, o sea que me queda 81 centímetros cuadrados menos 121 centímetros cuadrados menos 50,32 centímetros cuadrados igual a menos 155,98 centímetros cuadrados por coseno de A. Toda esta cuentita, si la hacemos, nos da aproximadamente menos 90,2681 centímetros cuadrados, porque yo tomé 2 decimales más aquí, y esto pasa dividiendo, menos 155,98 centímetros cuadrados es igual al coseno de A. Se simplifica y esto nos va a dar menos, nos va a dar positivo, o sea que el coseno de A es aproximadamente 0,58. Por lo tanto, con la calculadora Shift coseno podemos averiguar que el ángulo A es igual a 54 grados, 38 minutos, 23 segundos. Esto puede diferir, obviamente, porque todo depende de la cantidad de decimales que ustedes tomen aquí, ¿sí? Con respecto al lado AB. Depende de la cantidad de decimales, por eso yo acá tomé, en lugar de tomar 50,32, tomé 4 decimales y de esa manera logro que el ángulo sea un poquito más exacto. Quizás tampoco les coincida con el resultado que hemos visto en el trabajo, pero puede variar solamente en los segundos. Todo va a depender de la cantidad de decimales que utilicen, ¿sí? Ya tenemos el ángulo A, tenemos el ángulo C que fue dato, podemos hallar el ángulo que nos falta, que es el ángulo B. ¿Cómo? Aplicando suma de ángulos interiores. O bien podríamos utilizar de vuelta el teorema del coseno. Si quiero hallar el ángulo B, tengo que empezar planteando que 11 al cuadrado es igual a 9 al cuadrado más 7,09 al cuadrado menos 2 por 9 por 7,09 por el coseno de B. ¿Sí? Hago lo mismo, pero recordar que si el ángulo que quiero hallar es el ángulo B, tengo que empezar por 11 al cuadrado, el que se opone, ¿sí? Yo lo voy a hacer más sencillo, voy a hacer suma de ángulos interiores. Con lo cual, ¿qué planteo? Que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. De aquí solamente desconozco el ángulo B, por lo tanto paso el ángulo A restando, que lo acabé de calcular, 54 grados, 38 minutos, 23 segundos, y paso restando el ángulo C, que era igual a 40 grados. Si hacemos esa cuenta con la calculadora, resulta que el ángulo B es igual a 85 grados, 21 minutos, 37
segundos. Y de este modo tenemos ya resuelto nuestro triángulo oblicuo ángulo, pues hallamos el ángulo A, el ángulo B y el lado AB aplicando el teorema del coseno.